Hola, comenzamos nuestra segunda parte de nuestro curso sobre preparación para Pentecostés. Segunda clase, segunda parte de este curso que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo, sobre preparación para Pentecostés. En esta segunda parte vamos a trabajar en el Nuevo Testamento. Ya en la primera parte hablamos sobre quién era el Espíritu Santo y cómo lo concebían, cómo lo veían en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento. Y básicamente el evangelista que más habla sobre el Espíritu Santo y que tiene una continuidad sobre la presencia del Espíritu Santo es San Lucas. San Lucas nos empieza a hablar del Espíritu Santo desde el primer capítulo, cuando el ángel vino a María y le dijo que ella sería llena del Espíritu Santo y que concebiría un hijo por acción del Espíritu Santo. Cuando sigue diciendo San Lucas que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, también cuando nos narra el bautismo de Jesús por medio de Juan. Juan bautizaba un bautismo de conversión y Jesús llegó a ese bautismo no porque lo necesitara, sino porque para darnos ejemplo a nosotros, y dice que el Espíritu Santo vino en forma de una paloma y tomó a Jesús, y ese mismo Espíritu lo condujo al desierto. Entonces quisiéramos que empezáramos a trabajar sobre eso. Entonces vamos a comenzar, como comenzamos todos los días, con una pequeña oración. Padre de bondad y misericordia, te queremos alabar, bendecir, glorificar y darte gracias, Padre, por tu inmenso amor. Pedirte que nos des la unción, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu Santo sanando, liberando, transformando, cambiando y haciéndonos nuevos para ti. Danos sabiduría y entendimiento para entender lo que nos quieres hablar a través de tu palabra, y tu palabra se haga vida en nuestras vidas. Gracias, Papá bueno. Gracias, amado Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y gracias por la intercesión de Mamita María, nuestra Madre Celestial. Entonces, como le veníamos contando, San Lucas, aunque San Juan también que nos habla del Espíritu Santo, San Lucas es el que más nos habla sobre el Espíritu Santo. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas. Toma tu Biblia. Te invito a que busques Lucas. Y en el capítulo primero, en el versículo 35, dice la palabra de Dios que cuando el ángel se le apareció a María, dice lo siguiente: el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí el Espíritu Santo está escrito con mayúscula y ya está hablando de una persona. Está hablando como el Espíritu, como esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ya está aquí Lucas desde el primer capítulo hablándonos de esa persona espiritual que iba a venir sobre María. Entonces ya nos narra en el capítulo primero, en el versículo 35. Si seguimos un poquito más adelante, vamos a encontrar, me gustaría que revisáramos una cosa. Hay algo que quisiera que revisáramos. Algunos dicen que ya Jesús no necesitaba ser ungido del Espíritu Santo porque Él era Dios. Pero la teología nos muestra que el Espíritu Santo, cuando ungió a Jesús, en ese momento Él comenzó su vida pública y comenzó primero, lo llevó al desierto para su purificación y después comenzó a hacer prodigios, señales y milagros. Quizás no lo necesitaba, pero Él quiso mostrarnos a nosotros cómo era el proceso. El proceso es que necesitamos una purificación y necesitábamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser verdaderos instrumentos de Dios. Yo quiero hacerte ver una pequeña acotación sobre lo que el crecimiento de Jesús y el crecimiento de Juan el Bautista, porque ahí nos vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta de que el crecimiento de esos dos niños fue diferente. Fíjense lo que dice acerca del crecimiento de Juan el Bautista. Si usted va, por ejemplo, a el capítulo primero,
el versículo 80, dice así: el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. Estoy hablando de Juan el Bautista. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Dice que el niño crecía, o sea, corporalmente crecía, era un niño, iba creciendo corporalmente como cualquier niño. Y se hacía fuerte espiritualmente. Quiere decir que no era fuerte, sino que se estaba haciendo fuerte espiritualmente. De eso hablaba de Juan el Bautista. Y vamos a ver lo que dice de Jesús cuando iba creciendo. Entonces vamos ahora al capítulo 2, en el versículo 30 y en el versículo 40. Capítulo 2 de San Lucas, versículo 40, dice lo siguiente: y el niño crecía, igual que Juan el Bautista, y se hacía más fuerte, igual que Juan el Bautista, iba creciendo como cualquier niño y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Estaba lleno de sabiduría. Sabiduría es, estaba lleno del Espíritu Santo y gozaba del favor de Dios. O sea que ya desde niño Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ya él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero él se hizo bautizar, o el Padre lo reafirmó en el bautismo, como para enseñarnos a nosotros cuál era el camino que debíamos seguir. Entonces San Lucas nos va narrando todo esto sobre Jesús y el Espíritu Santo. Si usted quiere leer, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, cuando Jesús fue bautizado, ya estaba lleno, pero ese día lo reafirmó el Padre y lo bautizó San Juan Bautista, que era un bautismo de conversión, y dice que lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, como para mostrarnos, señalarnos cuál era el camino de todos nosotros los que queremos un camino de conversión. El sufrimiento hace parte de ese proceso de conversión, el poder aislarnos, el poder estar en momentos duros, desérticos, de dolor, de enfermedad, revisar nuestro interior, revisar nuestra vida, luchar contra el enemigo. Y si usted ve y estudia, no tenemos ahora el tiempo para eso, pero si usted lo ve y estudia cómo Jesús luchó contra el enemigo en el desierto, todas las respuestas de Jesús que le daba al enemigo que lo quería tentar fueron a través de respuestas de la palabra de Dios. O sea que Jesús nos dice ahí que la importancia de que usted lea, estudie, profundice y medite la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir ya a la parte final de San Lucas, que es donde, cómo termina el Evangelio según San Lucas. Recuerden que San Lucas escribió 2 libros, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y termina Lucas diciendo lo siguiente en su última parte de su Evangelio. Dice: luego Jesús lo llevó afuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se apartó de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Eso dice en el versículo 50. Si usted lee el 49, dice lo siguiente: y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. O sea, le dice: no se muevan de Jerusalén, porque yo enviaré a ustedes lo que mi Padre me prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Termina entonces el Evangelio de San Lucas pidiéndole Jesús a tus discípulos que no se muevan de Jerusalén, porque Él les va a dar lo que el Padre le prometió, el Espíritu Santo. Y dice el texto que luego ellos bajaron y mientras Dios los bendecía, Jesús los bendecía y se apartó de ahí, llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Así termina el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49 al 53. Así termina el Evangelio según San Lucas, el Evangelio que más nos habla del Espíritu Santo. Ahora vamos a trabajar en esta segunda parte, segunda clase del curso. Vamos a trabajar sobre Hechos de los Apóstoles, porque el Hechos de los Apóstoles es llamado el Evangelio del Espíritu Santo, y es donde nos habla y nos profundiza todo sobre el Espíritu Santo.
Voy hoy a trabajar en esta segunda parte del capítulo primero y el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Comienza así Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, versículo 1. En mi libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debía hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así clara prueba de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver por ellos y los estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaban los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre que hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿va a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día y el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Dicho esto, mientras ellos los estaban mirando, Jesús fue elevándose y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Entonces nos narra en el capítulo primero, desde el versículo 1 al versículo 11, cómo Jesús se despide de los discípulos y cómo les dice que no se deben mover de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre Celestial, la promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos. Y el texto dice que cuando el Espíritu venga sobre ustedes recibirán poder. ¿Cierto? ¿Qué recibiremos? Poder. Y esto que narra el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles se cumple en el capítulo 2. Y es lo que vamos a revisar y a estudiar ahora. Entonces, vamos a pasar ahora al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y fue el día de Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés en la antigüedad? Pentecostés en la antigüedad era una fiesta religiosa de los judíos en el cual ellos llevaban las primicias, los primeros frutos de sus cosechas al templo y se lo ofrecían a Dios. Pero también era el día 50 después de la Pascua. Para un judío el día 7 significaba plenitud, y 7 semanas de 7 días daban 49, era plenitud de plenitud. Por lo tanto, el día 50 era una fiesta muy importante que coincidía con la entrega de las primicias. Entonces ellos iban al templo por eso, porque era la semana de la plenitud y porque era la entrega de las cosechas. Y porque también 50 días fue el tiempo que pasó entre la salida del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y la entrega de las tablas de la ley de Dios a Moisés. O sea que al día 50, cuando Dios entrega las tablas a Moisés, desde ese día realmente eso se convierte, ese número de personas que iban por el desierto se convierten en un pueblo. Ahí nacieron como pueblo, porque ya tenían una ley. O sea que eran muchos argumentos los que tenían ellos para ir a dar gracias a Dios y para ir al templo. Los judíos tenían 3 o 4 fiestas muy importantes en las cuales ellos estuviesen en cualquier lugar del mundo, ellos deberían ir a Jerusalén. No era la fiesta de la enramada, otra era la fiesta de la Pascua, otra era la fiesta del Yom Kippur, y esta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Así que ese día el templo estaba lleno de personas. Y el texto nos dice que Pedro, Santiago, Juan, María y todos estaban al frente del templo en el aposento alto, el lugar donde hicieron la última cena. Ese es el lugar de que le habían prestado al Señor para hacer la última cena. Quedaba muy cerca del templo, decían que quedaba casi al frente del templo. Y ahí estaban ellos hacía varios días, unos 9 días, siendo, como dicen algunos, la novena del Espíritu Santo, orando, pidiendo que viniera el Espíritu Santo, porque Jesús le había dicho que no se moviera de ahí. Y ellos estaban junto con María ahí orando
desde el día que bajaron. Ellos bajaron desde el día 41, cuando Jesús subió a los cielos, y era el día 50 y ellos estaban ahí orando. Ese era el panorama de la fiesta de Pentecostés. Un templo lleno de gente que iba a llevar las primicias, al frente una casa de 2 pisos donde se encontraba María, los discípulos. Dicen que los discípulos en ese tiempo eran 120 y se encontraban ahí en esa casa orando desde hacía 9 días porque estaban a la espera de lo que Jesús les había prometido. Llegó la mañana y pasó lo siguiente. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos y se asentó una. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablara. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestra propia lengua? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Alam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la región de Libia cercana a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros han convertido al judaísmo. También los hay venido de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestra propia lengua de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaba qué significaba todo esto. Pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. Y después viene el discurso de Pedro, que lo vamos a revisar ahora con más cuidado. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Ya hicimos referencia de qué estaba pasando. Había mucha gente en el templo porque era una fiesta importante para ellos. Venían a traer las primicias, los primeros frutos de su cosecha. Era el tiempo ya de las primicias, de la primera cosecha. Era el día 50 después de la Pascua. Era 7 días, de 7 semanas de 7 días. Era plenitud de plenitud. Por tanto, era muy importante para ellos. Y además se den cuenta o el tiempo que pasó entre la salida de Egipto y que recibieran las tablas de la ley y se convirtieran realmente en un pueblo. Entonces el templo estaba lleno, venía gente de muchas regiones, de muchos lugares, era importante esta gente. Y frente al templo estaban reunidos en el aposento alto hacia 9 días del día que Jesús había subido a los cielos. Ellos bajaron, los discípulos que eran creyentes, que eran unos 120 personas, y estaban reunidos junto con María orando. Y dice que en un momento determinado, narra Lucas, que hubo un viento fuerte, que hubo un viento huracanado, que hubo un ruido muy fuerte y que vinieron lenguas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo ese día hizo algo muy importante, y es que el Espíritu Santo penetró en la vida de esas personas. Se la metió por la nariz, se la metió por los oídos, se la metió por la boca y empezó a vivir en sus corazones. Eso nunca había pasado. Primera vez narra el texto bíblico que sucedía eso, porque en el Antiguo Testamento normalmente el Espíritu Santo era una acción que trabajaba sobre los ungidos y se quedaba encima de ellos, actuaba sobre ellos, ellos sentían, experimentaban ese poder del Espíritu, pero era transitorio, no era permanente. Pero aquí este Espíritu entró en ellos, como lo prometió el profeta Joel, y se quedó en ellos y los llenó de ellos. Entonces, ese fue algo maravilloso lo que sucedió aquel día. Y Lucas lo narra que aquello fue estronduoso. O sea, Lucas lo narra. Lucas era un médico, era un letrado, era un estudioso, era una persona leída, no era cualquier persona. Lucas, algunos teólogos dicen que Lucas había leído el libro del Éxodo y él había leído
todo lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley. Vio que cada vez que Moisés subía al monte Sinaí a hablar con Dios, habían como esos tres elementos fundamentales que sucedían en los encuentros de Moisés con Dios. Es que había mucho ruido, truenos y relámpagos, que había fuego y que había vientos huracanados. Esos eran como tres fenómenos naturales que precedían el encuentro de Moisés con Dios. Entonces, algunos teólogos piensan que lo que trató de hacer aquí Lucas es traerse esos elementos que estaban en el Antiguo Testamento para reafirmarnos a nosotros que ese día Dios se hizo presente en aquel lugar a través de su Santo Espíritu. Entonces, por eso narra Lucas que hubo un viento fuerte, que hubo ruido y que hubo unas llamas como de fuego. Es podido ser que haya sido como lo narra Lucas o haya sido como lo narra Juan. Ahorita vamos a ver cómo lo narra Juan. Lo importante es una cosa: los hechos no son tan importantes, sino los acontecimientos. Lo importante no es si fue con ruido, si fue con fuego, ni si fue un viento huracanado. Lo importante es el acontecimiento. ¿Y cuál fue el acontecimiento de Pentecostés? Que por primera vez Dios bajó del cielo y penetró y entró en el corazón de aquellas personas que estaban reunidos en aquel lugar. Y desde ese día, por primera vez, Dios empezó a habitar en el corazón del hombre. Eso es el acontecimiento de Pentecostés. Todos los que estaban ahí recibieron esa gracia. Y recuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente eran sobre los ungidos, sacerdotes, profetas y reyes. Y aquí eran personas comunes y corrientes y recibieron esa gracia. Dios bajó del cielo a través de su Santo Espíritu y penetró y entró en ellos, en los que estaban ahí, y se quedó en sus vidas y en sus corazones. Ese es el acontecimiento de Pentecostés. Ahora, no se vaya usted a asustar, ni se vaya a dejar usted amedrentar a las personas que dicen: no, si usted no recibe el Espíritu Santo así, que usted se caiga, que haya ruido, que haya trueno, que usted no recibe el Espíritu. No. Ahora vamos a leer el discurso de Pedro el día de Pentecostés, cuando una vez recibió el Espíritu Santo, él salió a la plaza a predicar, y vamos a ver las dos cosas que pide Pedro para recibir el Espíritu Santo. Y va a ver usted que ahí no dice que usted tiene que recibirlo de esa manera. Además, si usted estudia el Evangelio según San Juan, usted va a encontrar que en el capítulo 20, los últimos capítulos del Evangelio según San Juan, dice que el mismo domingo de resurrección, Jesús se presentó a los discípulos que estaban reunidos con las puertas cerradas en un lugar y se puso en medio de ellos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Después de haber dicho: la paz sea con vosotros, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquellos hombres recibieron el Espíritu Santo. Así lo narra San Juan, así lo vivió San Juan y así lo sintió San Juan. Pero Lucas lo hizo de otra manera, Lucas lo vivió de otra manera o lo quiso narrar de esa manera porque su libro estaba escrito para otro tipo de personas. Y si quiere usted, por ejemplo, estudia San Pablo, y para San Pablo el Espíritu Santo más bien es sabiduría, inteligencia, es dones, es carisma y es frutos. O sea que el Espíritu Santo tiene maneras diferentes de expresarse, de manifestarse en las personas. Pero esto fue lo que pasó en Pentecostés. Dice que aquel día aquellas personas recibieron, entró, penetró, llegó a ellos Dios mismo y hizo morada en su corazón. Primera de Corintios 3:16. Ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Este era lo que quería comentarles sobre la segunda parte de este curso sobre el Espíritu Santo. La próxima clase, la tercera clase, en un par de días vamos a verla, antes de lleguemos a Pentecostés. Vamos a hablar sobre el discurso de Pedro. ¿Cuál es el discurso de Pedro el día de Pentecostés? ¿Y cuáles son las dos cosas que necesitamos tener o hacer para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestras vidas
y en nuestros corazones. ¿Y qué es eso de una unción? ¿Qué es eso de recibir un bautismo en el Espíritu? Que mucha gente habla de un bautismo en el Espíritu, si es otro sacramento, ¿qué es eso? Vamos a hablar sobre eso en esta tercera clase sobre la preparación para Pentecostés. Y lo último que vamos a hablar es sobre dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Conocer cuáles son esos regalos que el Espíritu Santo nos da. Dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Ahora vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos regale una gracia especial en este momento. Que sea la fuerza, el poder del Espíritu, el que nos llene, el que nos anime y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Padre de bondad y misericordia, te pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por intercesión de María Santísima, que la fuerza y la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo penetren, llenen y unjan todo nuestro ser. Queremos ser penetrados, queremos ser llenos, queremos ser ungidos, queremos ser queremos que tú nos llenes y nos unjas y nos sumerjas en el océano de la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que tome control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Que todo nuestro ser quede lleno, repleto, envuelto de su unción, de su poder y su gracia. Para que todo lo que hagamos, digamos y expresemos sea de acuerdo a su poder y a su gracia, de acuerdo a su principio y a su mandato, de acuerdo a lo que Él quiere hacer de nosotros. Ven Espíritu, llénanos. Ven Espíritu, úngenos. Ven Espíritu Santo, tómanos, toma control de todo nuestro ser, para que todo lo que hagamos, digamos, sea para dar gloria y alabanza a tu nombre santo. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que estás con nosotros, que nos llenas con tu luz, que nos llenas con tu gracia, que estás siempre a nuestro lado. Ven Espíritu, unge. Ven Espíritu Santo, regálanos doble unción de tu presencia santa. Fuego abrasador de Dios, ven, toma control de toda nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven, ven, llénanos. Queremos experimentar tu amor, tu gracia, tu presencia. Doble unción, toca nuestra vida, toca nuestro corazón, tócanos Espíritu Santo, fuego de Dios, calienta nuestro corazón, que experimentemos calor dentro de nuestro ser, calor, iririnda la para jaranda la basala para jaranda para shiri, inda la para sala para jaranda para shiri, oranda para hashara para sala para indirinda para sala para el Espíritu de Dios toma control de nuestro ser. Sana el corazón de esa persona que está hoy escuchando y que necesita de ti. Esa persona que está enferma en cama y que está ahora, Jesús, recibiendo la unción y el poder de tu fuego, de tu espíritu, está siendo sanada y liberada por tu poder, Señor. Gracias, Jesús. En ti confiamos y en ti tenemos nuestra esperanza y confianza. Amén. No se te olvides suscribirte a nuestro canal Carlos Conde Vizcano, o canal que puedes encontrar también como comunidad virtual Fuego del Espíritu Santo. Te suscribe, toca la campanita para que te hagamos llegar cuando tengamos una nueva predicación y compártela con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros, con otras personas para que todos puedan recibir las enseñanzas de nuestro canal. Canal Católico Fuego del Espíritu Santo. O como lo quieres poner también, Canal Católico Carlos Conde Vizcano. Que Dios te bendiga y Dios esté siempre contigo. Amén, amén y amén.